Los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él y al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Les recuerdo, para quienes no escucharon, se encuentran los padres Alberto y Francisco confesando para quien desea reconciliarse con Dios. Hoy, en la primera lectura, se enuncia el decálogo, los 10 mandamientos que desde el Antiguo Testamento nos acompañan como pistas, caminos para la felicidad. ¿Cómo compaginar ante unas leyes y preceptos con la libertad que Dios nos ha dado? Porque alguien puede argumentar diciendo: pues si Dios nos hizo libres, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. ¿Para qué me coarta mi libertad? ¿Para qué me pone mandamientos entonces? Aquí es interesante señalar lo siguiente: una persona esclava no tiene libertad para decidir. Cuando alguien es esclavo, pues hace lo que su amo le ordena, no lo que le gustaría, lo que se le pide y ordena, porque no hay otra opción. El pueblo de Israel vivió en Egipto como 400 años. ¿Y qué estaban haciendo por ahí en Egipto el pueblo? ¿Se acuerdan ustedes? De vacaciones, tomándose unos días de relax. ¿Qué estaban haciendo? Se quedaron de esclavos. Primero llegaron como invitados y ya después se quedaron como esclavos. Y entonces el Señor, con mano poderosa, los rescata de la esclavitud y los lleva a la tierra prometida. Y en el trayecto, ya siendo un pueblo libre, por eso repito esta frase: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Ya siendo un pueblo libre, el Señor le da los mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora sí eres libre para decidir y para actuar, no antes. Una persona esclava no puede decidir por sí misma ni puede actuar. Dios primero libera, nos ofrece la libertad y una vez que nos deja libres, entonces nos da vida
pistas para la felicidad, sin coartar nuestra libertad, porque finalmente yo decido, yo elijo qué voy a tomar, qué camino por el cual me voy a conducir, pero el Señor, por su gran amor que nos tiene, su benevolencia, nos facilita el camino y nos dice, mira, cumple estos mandamientos, estas leyes y preceptos que te voy a dar para que vivas feliz tú y todos los tuyos. De ahí que los mandamientos y la ley de Dios no son una esclavitud, al contrario, nos liberan, nos libran de caer en la esclavitud. ¿Qué sí es la esclavitud? El libertinaje, el dejarme conducir por mis pasiones desenfrenadas, con el afán de que soy libre y hago con mi vida lo que quiero, después ya no puedo hacer con mi vida lo que no quiero. Comenzamos cuando alguien entra en una situación de vicios, comienza probándolos como un juego y después le es muy difícil salir. Y he escuchado frases como esta: quiero salir, pero ya no puedo. Entonces, ¿sabes qué? Estás esclavizado. Pues no queda el camino de la libertad. Pues no dices que por allí era el camino de la felicidad. ¿Eres feliz? No, no soy feliz. Y lo peor del caso es que no me puedo salir de esta situación. Dígase una actitud de pasiones desordenadas como el alcohol, las drogas u otros vicios. Las pasiones desenfrenadas como el desenfreno sexual, que también se genera una esclavitud y una verdadera esclavitud, que hoy en día puede ser así como la alerta para nuestros jóvenes, que es la tentación que está al acecho en las puertas de la casa, porque por todos lados hay medios de comunicación y donde quiera se puede encontrar todo aquello que pueda destruir mi integridad, mi pureza, mi salud mental. Y eso me esclaviza, me daña. Una actitud cuando se vive desde el yo, desplazo a Dios de mi vida, quito el primer mandamiento diciendo, no te necesito, ahora soy yo el que rige los destinos de mi mundo, de mi vida, y no necesito de Dios. Entonces, cuando el hombre se proclama a sí mismo como Dios y suplanta el lugar de Dios, se vuelve peor que como estaba, más esclavo, más atado a su vida, a su egoísmo, que es una esclavitud mayor, que daña no solamente a la persona, sino a los que están a su alrededor y la estructura social, porque el hombre necesita de Dios. Por eso está el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No tendrás otros dioses fuera de mí, otros ídolos. Hoy en día podemos decir, es que ya superamos la idolatría. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la superamos o más bien está muy velada? Al menos aquí en Campeche parece que no, porque bien se puede vivir siendo muy devoto y ferviente de la iglesia, y al salir me voy con el brujo para que me haga la limpia y me dé tal amuleto para que me cure, y como algo muy normal, como algo muy familiar, muy casero. Se está faltando el primer mandamiento. Estamos viviendo en una verdadera idolatría. No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. Celoso. ¿En qué sentido? En que te estás dañando. No quiero que te dañes. Quédate. O confías o no confías. O haces un acto total de renuncia y apartarte de todo aquello que te va contaminando y que no es de Dios, o definitivamente pues abiertamente te opones al plan de Dios. Pero no podemos seguir en la ambigüedad.
Necesitamos ir tomando ya una postura clara y definida. ¿Qué quiero con mi vida? ¿Y a quién estoy adorando? ¿Con quién estoy? Como en el Sinaí, ese fue el gran drama del pueblo y Dios. Vamos a hacer un pacto, una alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes se comprometen y yo me comprometo. El pueblo le rompe la alianza, Dios no, Dios permanece fiel. Dios continúa su proyecto, su propuesta. La siguiente intervención es en base a la segunda lectura. ¿Qué estamos buscando cuando venimos al culto? Cuando venimos a la celebración eucarística, cuando venimos a estar con el Señor. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que buscamos? Y San Pablo en su carta a los Corintios nos habla de dos opciones. Los judíos exigen, no piden, exigen milagros, señales para poder creer. Los paganos piden sabiduría porque creen que el intelecto es mucho mayor. No necesito de la fe, no necesito creer en nada. Lo más importante es adquirir un cúmulo de conocimientos para ser sabio, para poder dominar a los demás, para poder tener el control de los demás y del mundo. ¿Qué pides tú? ¿Milagros? Que es un espectacularismo de fe, solamente dejarme llevar por el sensacionalismo, por la emoción, o pides la sabiduría humana, intelectual, cerebral. O la tercera opción, diría el apóstol, nosotros en cambio tenemos a Cristo, que es la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios. Es decir, a Cristo crucificado. Ese es al que venimos nosotros a adorar. A un Cristo y este crucificado. Escándalo para unos y para otros. De hecho, en Oriente Medio es el motivo de la acusación y de la condena. Tú eres cristiano, ¿crees en Cristo crucificado? Sí, pues te vamos a crucificar para que muera ese que crees, a ver si viene a salvarte. Y es una situación de escándalo para los paganos, para quienes no conocen el amor de Dios. Les resulta muy difícil comprender que se ame a un crucificado, que se busque al crucificado. Nosotros, ¿a quién buscamos? ¿Qué pedimos y a qué venimos? Jesús hoy fuertemente trata a quienes acuden al templo solamente a negociar, solo a hacer su venta, a ofrecer lo externo, pero un corazón muy lejano al querer de Dios. ¿Qué es lo que buscas? Vuelve la pregunta. Porque si buscamos el querer de Dios, sigamos los mandamientos, que son las pistas para la felicidad. Si queremos a Cristo crucificado, pidámosle la humildad para poder vivir con valentía las dificultades que se nos presentan cada día. Que el Señor Jesús sea nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra gracia para poder salir adelante en medio de las dificultades y adversidades de nuestro mundo. Que así sea.